Bueno, queridos hermanos, muy pero muy bienvenidos a esto que es la segunda clase de este curso, Protocolo y Cultura de Servicio de la Iglesia Vida con Propósito. Estamos más que bendecidos porque hoy es una clase muy pero muy especial. Amén. Y como siempre lo hacemos, vamos a iniciar con una oración que le voy a pedir a nuestra hermana Luz que la dirija. Adelante. Amén. Señor, seguimos aquí delante de tu presencia, Padre Santo, honrándote cada día, Señor, por un día nuevo en el que tú nos has acompañado, en el que tú nos has guiado, Padre Santo, en tu palabra, Señor, para seguir preparándonos, Padre Santo, porque así eres tú, Señor, cada día nos das nuevas enseñanzas, Padre de la Gloria, somos aprendices, Señor, en ti, Padre Santo, en este mundo, Señor, al que tú nos has traído. El día de hoy te pedimos que tú bendigas esta clase, Señor Jesús. Danos palabras, Señor, lo que tú quieres que nosotros nos llevemos el día de hoy, Señor, para ponerlo en práctica, Padre Santo, para tu servicio, para tu iglesia, para tu pueblo. Te doy gracias una vez más por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Si hay alguno que aún no se ha conectado, Padre Santo, sé tú, Señor, dándole la oportunidad, Padre de la Gloria, de que pueda resolver, Señor, y poder ingresar a conocer un poco más de tu palabra, Señor, un poco más de tu iglesia, Padre Santo, para que sigan formándose, Señor, en tus caminos, Señor. Que tú nos orientes, Padre Santo. Estamos dispuestos, somos aprendices, Señor, en este momento te pedimos que abras tú nuestra mente, nuestro entendimiento, nos dé sabiduría, Señor, que descienda de los cielos, Padre de la gloria, en este momento de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tomes tú la dirección de esta reunión, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Luz. Entonces, ahora vamos a compartir pantalla. Yo les voy a poner en pantalla para hacer un pequeño repaso, así rapidito, de lo que hemos estado viendo la clase pasada. Entonces, habíamos visto la primera clase, el llamado a servir. Es la identidad, el llamado y el carácter. En este programa que es Protocolo y Cultura de Servicio de la Iglesia Vida con Propósito, ¿no? Entonces ahora vemos el fundamento. ¿Cuál es, cuál es lo primero antes de la función, antes de entender qué hace cada persona, qué hace el ujier, qué hace, acuérdense abrir los micrófonos y contestar, ¿eh? ¿Qué hace el ujier, qué hace el que saluda, qué hace el que trabaja con los niños? Antes de conocer las funciones de cada uno, ¿qué es lo que necesitamos fundamentar? Micrófonos abiertos, quiero respuestas, amados. Ahí está, en la pantalla. La identidad. ¿Recuerdan? Entonces, la pregunta es, ¿por qué sirvo? ¿Por qué estoy sirviendo? Y la respuesta no es logística, sino que es espiritual. Y habíamos visto el ejemplo de quién, de nuestro maestro, ¿no? ¿Qué, qué, en qué situación lo vimos a él? A ver, alguien que diga así rapidito. La semana antes de su muerte, Cuando lavó los pies a sus discípulos. exactamente. Y eso él lo hizo porque no tenía otra opción, porque no había ningún otro para que lo hiciera, ¿o por qué? Para dar el ejemplo. Amén. Dice yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies. Así que el servicio no contradice la grandeza, sino que la define. Muy bien. Acá habíamos visto que tenemos que cambiar de mentalidad, ¿no es cierto? No tener mentalidad de voluntario, sino de servidor, ¿no? El servidor llamado por Dios. Y a ver, alguien que lea rapidito ahí esas tres líneas de la parte azul. Sí. Fui formado para esto. Este es mi lugar de servicio. Sirvo para Dios, no para los hombres. Amén, amén. Entonces esa tiene que ser nuestra forma de creer. Y no sé si recuerdan que el pastor Ramotti el domingo mencionó esta misma palabra que vimos nosotros el viernes, poema.
¿Cuál es la palabra en el español, en el castellano, para poema? Poema. Exacto. Y es la Obra palabra de que se arte. usa ahí en Efesios 2:10, eh, hechura, somos una obra de arte de Dios, ¿eh? Qué bueno esto. Bueno, el repasito va rápido. eh, entonces, ¿cuáles son las motivaciones? Alguien que lea rápido así solo la parte, la primer parte de cada motivación, de las que desgastan, y otro que lea las motivaciones que sostienen. Todos pueden participar, ¿eh? Y lo tienen que leer ahí nomás de la pantalla, vamos. Para ser visto, el reconocimiento es energía que se agota. Quien sirve para ser notado sufre cuando no lo hacen. ¿Sigo? La parte negrita solamente. Ah, por culpa o Sí, presión, ajá, para ganar méritos. exacto. Y a ver, alguien otro que lee las motivaciones que sí sostienen. Sí. Por gratitud, por amor, conciencia de llamado. Muy bien, habíamos visto más, pero es un resumen, ¿no? Y cómo teníamos que ver el tema de los dones. Alguien que lea Primera Pedro 4:10, que está ahí nomás en la pantalla, a ver. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Exacto, eso es lo que tenemos que hacer. Dios no nos dio los dones para guardarlos y esconderlos o enterrarlos, como hizo el que recibió un talento, ¿no es cierto? Algunos de los dones mencionados en la palabra, acá no nos vamos a detener porque ya conocemos muchos de ellos y eso está en la tarea que ustedes tienen que hacer. Así que vamos. ¿Cómo es la arquitectura del reino en contraste con lo que piensa el mundo? A ver, así, ¿quién lo puede definir rapidito? Es lo contrario. Lo Ajá, terrenal y lo espiritual es todo lo contrario, es al revés, la pirámide. exacto. Sería al revés. En Ujú. el mundo se trabaja para ser visto, para ser, digamos, aplaudido. Y en la arquitectura del reino, el líder es el que baja para servir a los demás. Así que bueno, eso es bueno. Bueno, acá uno cada uno. A ver, de los que no participaron todavía, las características del servidor que recibe y responde al llamado. El primero, Corazón corazón. humilde. Muy bien. ¿Quién más? Sí. Disponibilidad constante. ¿Eso quiere decir que nos pueden llamar a las 3 de la mañana? Habíamos hablado de eso el otro día. Siguiente, Carácter estable. no el que se enoja un día y el otro día está en el cielo. No, un carácter estable, firme. Valores. ¿Cómo? No escuché, no escuché. Bueno, a ver el siguiente. Vida espiritual activa. Ajá. Eh, no uno que no sabe ni dónde está el libro de Génesis, ¿no? Por dar un ejemplo, sino que tiene una vida espiritual activa, pero no solo de conocer, sino de ser un servidor, de ser un seguidor, de ser un adorador, de ser uno que escucha a Dios, ¿no es cierto? Y el más importante, Amor concreto. amén. Bueno, eh, y estas eran preguntas personales, que eso sí esa era la tarea para no entregar, ¿eh? Y habíamos hecho esta declaración de servidor, que yo ya se las pasé por WhatsApp, y esta era la tarea para sí entregar. Yo les había dicho 5 de cada uno, después les bajé a 3. Miren, no me hagan hacerle más oferta, ¿eh? 3 dones por cada uno de los puntitos ahí.
lo pueden, así como hizo la hermana Mónica, sacó una foto y me la pasó por privado. El hermano Claudio, que no está hoy con aviso, lo escribió en el WhatsApp. Así que espero las tareas, tiene toda una semana más, ¿eh? Bueno, entonces, como hoy no puedo dar la clase por cuestiones que ya sabemos, entonces eh, yo tengo el honor hoy de dejarlos con el pastor de la Iglesia Vida con Propósito, el pastor Rubén Salomone, quien nos va a estar contando la historia de la iglesia. Yo quiero escuchar, yo quiero saber cómo empezó, dónde empezó, bueno, tantas preguntas. Así que usted ya sabe, tiene ahí oportunidad, mientras va escuchando al pastor que nos cuenta, de escribir esas preguntitas y después que termina, se las hacemos. Así que, pastor, abra su micrófono y ahí todo suyo. Buenas noches a todos, hermanos, hermanas. Es una alegría poder compartir en este curso que deseamos que sea para la formación de líderes, una historia bastante rica. Es decir, los árboles nos pueden dar buenas frutas, pero siempre tiene que tener una raíz que esté bien, un tronco que esté bien y las ramas van a salir bien. Entonces, la historia es lo que nos identifica con el perfil de la iglesia. Y después si tienen preguntas, yo voy a tratar de sonreír lo más que pueda, porque con la tensión de mi salud me queda la cara así adusta. Eh, en 1922 llega de Italia el hermano, en ese tiempo el señor Marcos Mazuco, y ellos se radicaron en Mendoza, y en Mendoza no les fue bien, y en el año 1927 vinieron a Buenos Aires. Él venía con una enfermedad terminal y realmente ya había viajado, ya había visto muchos médicos, muchas personas, y no había manera de poder recibir sanidad. Y un paisano de él, un italiano, le dice: Marco, yo conozco un médico que no falla. Yo conozco un médico que realmente todos sus enfermos, el Señor los conduce, los fortalece, los bendice y los sana. Entonces, te quiero acompañar a conocer a ese médico. Y entonces le dice este paisano: atiende los domingos. Y entonces él dice: ¿cómo un médico que atiende los domingos? Es un poco raro eso. Pero igual, bueno, era tan desesperante la situación de salud que Marcos va con su esposa y su hijo a visitar a ese médico. Y tanto era la tensión que se pasaron un montón de cuadras, tuvieron que volver caminando hacia el lugar del templo. Y entonces ese día, en el año 1928, escucha a Marcos la meditación, la predicación y decide entregarse al Señor. Y esa misma noche el Señor lo sana. Es decir, no podía creer cómo Dios había hecho ese milagro poderoso y lo sana. Y entonces va a la casa y dice: bueno, yo quiero comenzar a comer, a tomar mate, quiero comenzar a comer comidas fuertes, porque realmente el Señor me sanó. Quería huevo frito, todo contrario a lo que él podía comer. Y entonces la esposa con el hijo se miran y dice: bueno, dale, total, son los últimos tiempos de su vida. Y entonces cuando él estaba comiendo su huevo frito, tomando sus mates, le dice: ¿qué me miran? El Señor me sanó. Y entonces en ese momento se dieron cuenta que esa oración que habían hecho en la iglesia era una obra milagrosa. Y gracias a Dios hay muchos creyentes que son agradecidos al Señor. Cuando Dios hace algo poderoso, están disponibles para servir en todo tiempo. Entonces ellos comenzaron reunión en su casa y comenzaron a predicar el Evangelio a los vecinos, a los paisanos,
y entonces había mucha inmigración italiana, española, y se reunían en una casa muy humilde de chapa y de madera, y como conté el otro día, había un calentador de esos que a bomba, y un chico lo tiró y rompió una damajuana, un botellón con querosén, y que se comenzó a incendiar la casa. Y entonces Marco llegaba de su trabajo y se sorprendió que su casa se estaba incendiando, el lugar donde hacían las reuniones. Y él entonces levanta sus manos y le pide al Señor misericordia por su casa, por el lugar de adoración a Dios. Y cuando baja sus manos, el fuego se apaga totalmente y la casa no recibió ningún daño. Y ahí, como conté el otro día, venían el jefe de bomberos, que era abuelo de Roberto Perata, que ahí está en el Galaxy J4, y él se convirtió a Cristo con toda la familia. Es decir, y estamos orando para que ese poder de Pentecostés vuelva a las iglesias, ese poder de Dios, porque el otro día yo estaba meditando en el tema del buen samaritano. Dice que pasó el sacerdote y siguió de largo, pasó el levita y siguió de largo, y pasó un samaritano que iba de camino, y vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Es decir, hoy necesitamos esa llenura del Espíritu Santo para ser movido a misericordia. Es decir, en el servicio, además de las capacidades que podemos tener, eh, es importante que la situación de las personas nos muevan a misericordia para poder servirle no con un profesionalismo, sino poder servirle también con compasión, poder servirle como este samaritano. Dice que fue movido a misericordia, vendó sus heridas, le echó aceite y vino y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Muchas personas van a venir heridas, por eso el lema de la iglesia es un ministerio de sanidad para un mundo herido. Entonces necesitamos muchos samaritanos que realmente puedan estar siempre con el aceite y el vino para sanar las heridas de las personas y las heridas sean sanadas y la gente reciba la bendición de Dios. No sé si, Roberto, querés decir algo de tu tío abuelo. Roberto, ¿está ahí? No, no quiere decir nada. Bueno. Entonces, en 1928 comenzó con la conversión, el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo, este primer templo. Y había lugares en Palermo, Floresta, Bécar, Florida, Doxú, Villa Soldati, Avellaneda, Mataderos, La Plata, Villa Elisa, Aedo, Malaver. Es decir, estaba la iglesia diseminada por un montón de lugares. Luego algunos se perdieron, porque a veces mantener una iglesia viva es una tarea de todo el cuerpo, de todo el equipo. Es una tarea de la unidad en el poder del Espíritu Santo. Por eso ahora es importante estar orando por un derramamiento del Espíritu Santo. Y desde ese momento, eh, la iglesia de Isla Maciel, que ahora está un poco no bien ubicada geográficamente, un lugar peligroso, en 1945 era la iglesia de Dios más grande del mundo. Tenía 1.200 miembros. Había milagros, maravillas, prodigios, y tenemos que volver a ese Pentecostés. Por eso es importante formar muchos samaritanos, que llevemos siempre el aceite y el vino para sanar a las personas que llegan. Van a llegar muchas personas con necesidades a la congregación y con nuestra palabra no es suficiente, sino que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que esos milagros sigan ocurriendo. Son obras del Señor. También en el año 1940
vino un misionero de los Estados Unidos de la Iglesia de Dios y venía buscando a Marcos Mazuco porque había llegado los milagros que Dios hacía a través de su ministerio. A él le llamaban rodilla de camello porque se pasaba horas y horas orando. Y yo era chiquito e iba a la iglesia a visitar a mi prima y entonces lo veía orando y orando y orando. Y claro, cuando él entraba a un lugar iba lleno de aceite y de vino para curar las heridas. Entonces, el lema nuestro necesita de muchos samaritanos, que van a llegar personas con heridas y no le podemos tirar ácido a la herida, sino tiene que cicatrizar. Cuando el Señor hace la obra, las heridas cicatrizan y la gente no anda como diciendo sigo llevando la mochila, sino que en ese momento la mochila se cae y el Señor hace milagros y obras poderosas. Así que eso es lo que deseamos. Luego se llamaba Iglesia Evangélica de Nuestro Señor Jesucristo y se unió a la Iglesia de Dios en 1940. En todas las instituciones hay virtudes y defectos, pero son las que nos permiten ayudar a seguir unidos y trabajando para adelante. Luego comenzaron la extensión misionera, es decir, se encontraron los hermanos del Chaco, vinieron los húngaros a ver la iglesia de Isla Maciel, y dice, esta iglesia es igual que la nuestra, tiene Santa Cena, bautismo, lavatorio de pies, y entonces decían, vamos a unirnos. Y así comenzó la extensión. Luego de Isla Maciel salieron dos misioneros muy poderosos, el hermano Prañug y el hermano Ciula. El hermano Ciula fue a Mar del Plata, y ahí comenzó la obra en la zona sur del país. Y Prañug fue al Chaco y estuvo pastoreando la iglesia central allá en el Chaco, y realmente hubo un crecimiento importante. Todos tenían el prototipo de que eran hombres de oración. Shula era en Mar del Plata constructor y entonces iba a un terreno y le decía, yo en 2 años le voy a construir un salón y si en 2 años no está lleno de personas que alaban a Dios, le regalo la construcción. Y este hermano Shula con sus propias manos construyó 10 templos, 10 templos que al ser constructor él los construía y evangelizaba y era lleno de personas. Por eso hay una virtud en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así se fue extendiendo después a la Patagonia, se fue extendiendo por todo el país. Y siempre esa misión que tenemos como iglesia de predicar las buenas nuevas con la centralidad de Cristo, con la centralidad de la palabra, con la guía del Espíritu Santo. Entonces es importante saber que nuestra iglesia tiene historia y la historia tiene que ver con la raíz del árbol. Es decir, no podemos tener buenos frutos si nos separamos de la raíz o inventamos cosas que no son. Por eso que vemos acá que eh, después comenzaron las iglesias a llenarse de iglesias en la zona norte, en el sur, en la Patagonia, en Mendoza, en San Juan, y así fue creciendo la obra. El pastor Marcos Mazuco fue el primer supervisor nacional hasta el año 86. Luego del año 86 vino el pastor Pupilo, perdón, el pastor Mario Mazuco, que siguió con la presidencia de la Iglesia Nacional, y luego vino el hermano Pupilo hasta el año 2000. Luego en el año 2000 se abrió la supervisión regional de la supervisión nacional y entonces allí se compró un edificio que estaba enfrente de la iglesia que hoy tenemos en Caballito y ahí teníamos las reuniones de regiones nacionales y venían de todos los países. Ahí también se hospedaron personas que tenían problemas de salud y eran atendidos en Buenos Aires y paraban en la Casa Nacional. Así que esto es un poquito la historia
antigua, digamos, y desde ese momento me tocó, acá yo tengo otro comentario, así que si van surgiendo preguntas, estamos para responder. Este es un breve resumen. Ya la pastora Esther me está empujando para que escriba y me parece que lo va a lograr. En el año 1999 hubo una asamblea en Miramar y ahí se hizo votación por el nuevo supervisor nacional y por pasar tres etapas de votación me tocó estar como supervisor nacional en el año 2000. Comencé la tarea como supervisor nacional, la tarea que hoy está llevando el pastor Remoti. Entonces, allí el hermano Pupilo estaba en la parte de educación y por 2 años estuvo como presidente de la institución. No, obispo nacional era yo y él estaba en educación y la parte de tramitación y todo lo que concierne a eso. Así que hay cosas que son evangelísticas, misioneras, de educación, pero hay cosas administrativas que también hay que llevarlas adelante. Y siempre, bueno, hay aciertos y errores, porque la iglesia está dirigida por seres humanos. Entonces, de los aciertos damos gloria a Dios, de los errores le pedimos perdón y nos corregimos. Entonces allí fue que en ese tiempo todavía no existía una oficina nacional. Fue la primera vez que era exclusiva la oficina nacional separada de la región. Una iglesia local, la suma de varias iglesias locales forman un distrito. La suma de distritos forman una región. La suma de regiones forma la obra nacional. La cantidad de obras nacionales forma la obra sudamericana, latinoamericana y mundial. Así que la iglesia de Dios está en todo el mundo. Por eso cuando nosotros teníamos los logos de la iglesia, venían personas de diferentes lugares y decían, oh, esta es la iglesia de Dios, la iglesia que yo iba en Mendoza o la iglesia que yo iba en Córdoba. Y entonces ahí la identificaban. Y entonces nosotros comenzamos ahí en el 2000 en, en la oficina que era regional. Y era una oficina chica en la calle Paraná y no era suficiente para las dos regiones, para la región y la nación. Entonces oramos al Señor y empezamos con nada y Dios fue proveyendo los equipos de la oficina, la vivienda, fue proveyendo y hasta proveyó una casa que tenía 9 habitaciones, tenía, perdón, 9 baños y 8 habitaciones. 11, bueno, él las contó. 11 habitaciones y 9 baños, y hacíamos reuniones de pastores, de líderes, una casa muy, muy grande que Dios nos había concedido. Y gracias a Dios la pudimos equipar toda, los dormitorios, la cocina, el- la oficina. Y entonces empezamos a hacer reuniones en la oficina, porque llegaban gente como este que fue golpeado y recogido por el samaritano. Entonces, yo lo que deseo y le pido al Señor que tengamos muchos samaritanos que nos ayuden, a las personas que van a llegar. Ninguna llega saltando de contento, la mayoría de las personas llegan con problemas, con dificultades, y ahí cuando se encuentran con un samaritano, el samaritano está dispuesto a poner el aceite en la herida, a ponerle vino primero para matar los microbios, después aceite para poder, no era para tomarlo, era para matar los microbios, luego el aceite para que suavice el dolor y luego lo puso en su cabalgadura, lo llevó, lo acompañó
porque esa es la tarea del samaritano, acompañar. Después lo puso en un hotel y le dio 2 denarios. Dice, mira, todo lo que gaste, póngalo a mi cuenta. Cuando regrese, yo voy a pagarte si tuvo algún gasto mayor. Así que en la figura del samaritano vemos la figura del siervo de Dios, vemos la figura del líder de Dios. Es como decía la pastora Esther, no es aquel que espera el aplauso, aquel que espera eh, el reconocimiento, aunque es importante el reconocimiento porque cada uno se esfuerza y hace lo mejor y lo hace por amor al Señor. Entonces, vemos que en el 2000 me tocó recorrer todo el país y estar llevando un poco, acordándome del ejemplo de los líderes que nos formaron, donde realmente siempre lo vimos con aceite y vino, con la cabalgadura preparada, con 2 denarios para poner para el que estaba sufriendo. Así que todas esas son características bíblicas que nos muestran qué es un servidor, qué es un siervo de Dios, ¿no? Entonces, yo vi la vida de esas personas y nací en el año 50, así que ya no se cuenta, y el médico me dio 48 horas de vida, porque yo nací 6 mesino, no, 7, no, 6, seguro, sí. Tengo 6 meses menos. 8, bueno, él lo cuenta todo, 8 mesinos. Bueno, me olvidé de contar los meses. Fui 8 mesinos y mi padre me cuidó mucho, me ponía en una frazadita eléctrica, me cuidaba y el Señor me dio vida. Yo sé que muchos de ustedes tienen testimonios poderosos de parte de Dios. El miércoles tuvimos un testimonio poderoso que contó Silvana por el proceso de sanidad de su hija que Dios está llevando. Y realmente el Señor sigue haciendo milagros, el Señor sigue haciendo obras, no depende de nuestro conocimiento, no depende de nuestra capacidad, el Señor sigue haciendo obras. Y entonces, en octubre del 2001, ahí asumo como también presidente de la asociación. En octubre del 2002 se firma el boleto de compra de la propiedad que estaba enfrente en el 350. La casa donde nací, que está en Sarandí, ahí me estoy acomodando. La casa que nací, que está en Sarandí, después mis abuelos la donaron a la iglesia. En 1936 comenzó la predicación del Evangelio allí y Dios hizo obras poderosísimas. Y luego fue la primera iglesia que me tocó pastorear, que la pastoreamos por 14 años. Y esa nos tocó equiparla, nos tocó refaccionarla. Luego de allí Dios nos guía a la ciudad, al centro de la ciudad, en Avellaneda, donde está la iglesia de la Madrid, que está el pastor Fratini. Y también Dios en manera milagrosa nos proveyó eso, porque la compramos sin plata. La compramos habiéndonos alquilado la persona un alquiler muy accesible y luego dice, esto yo se los dono para la iglesia, nosotros pagamos los impuestos y el dueño nos donó la propiedad, que soy la iglesia en Avellaneda. Luego nos tocó abrir iglesia en Santiago del Estero, no, perdón, en San Juan, en Córdoba, perdón. Sí, bueno, pero no pagamos un precio por eso. Se pagaron los impuestos y quedó a nombre de la iglesia con un trámite. Así que Dios es poderoso. Nosotros somos limitados,
pero Dios es poderoso en milagros, Dios poderoso en obras grandes. Y luego, por 14 años pastoreamos en Sarandí, y luego el Señor nos llama a abrir en Avellaneda, y en Avellaneda andaba todo pipí cucú, ya la iglesia funcionaba 10 puntos, y bueno, acá me voy a quedar unos 20 años más. Y a los 4 años Dios nos llama para ir a Córdoba. Y en Córdoba había necesidad, había pobreza, había todo lo que no había en Avellaneda. Pero el Señor nos convenció que teníamos que ir a Córdoba. Y fuimos a Córdoba y estuvimos 6 años pastoreando, viendo obras en San Juan, en Mendoza, en Córdoba, en muchos lugares, porque nuestra función fue plantar iglesias siempre. Porque nosotros creemos que la iglesia es una creación de Dios y cuando en un barrio tienen el testimonio de una iglesia, muchos pueden conocer a Cristo. A veces la iglesia se le ataca porque tenemos errores y cometemos errores, pero es lo que Dios dispuso. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, cuando nosotros dejamos Córdoba, fuimos 2 años a estudiar a nuestro seminario en Estados Unidos, hicimos una maestría en ministerios pastorales y luego cuando volvimos nos tocó la tarea de supervisores nacionales. Y allí siempre íbamos aprendiendo, siempre nosotros aprendemos de Dios, no importa cuántos años tengamos de creyente, no importa cuánta experiencia tengamos pastoral, buenas y malas, porque uno se va armando con todo tipo de experiencia. Y luego entonces en la oficina nacional pasaba gente y dice, acá tienen que abrir una iglesia. Acá nosotros necesitamos consejo, predicación, necesitamos la palabra de Dios. Y entonces, a ver si tengo la fecha acá, en junio del 2006 ocurrió un tremendo accidente. Un colectivo 180 que se llama Vecinos de la Matanza, y yo que le llamé Matanza de los Vecinos, subió a la vereda de la Oficina Nacional y mató a una señora. Así que no era los vecinos de la matanza, sino era la matanza de los vecinos. Y la mujer murió ahí en la vereda. Y Dios nos había hablado acerca de Proverbios 24:11, que dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Entonces nos dimos cuenta que no era solamente una linda oficina donde nos reuníamos, sino el Señor estaba pidiendo un lugar de adoración, un lugar de predicación. Es como empezamos en la vereda de enfrente. Empezamos, acá tengo la tarjetita de invitación, el 19 de septiembre del 2003. 2003 empezó como Iglesia de Dios en Caballito. Se llamaba Iglesia de Dios en Caballito y ahí comenzamos las reuniones. Y luego yo en el 2008 tuve que dejar mi tarea porque los cargos nacionales y cargos ministeriales tienen un periodo de tiempo, como máximo 8 años. Entonces encontramos con el pastor Drachenberg, encontramos ese edificio donde estamos hoy y fuimos a alquilarlo. Y entonces el dueño nos dice, hay una persona que vino antes, dice, no, pero ustedes alquílenlo a nosotros porque venimos a traer la palabra de Dios. Y entonces el dueño nos alquiló a nosotros a $1.000 por mes era el precio. Y luego oramos al Señor y Dios nos permitió comprarlo de una manera milagrosa, porque nosotros teníamos $2.000 y valía 140.000. Y entonces luego juntamos 10.000, porque yo le dije al que nos ayudó, le dije, si le digo que me tiene que dar 140.000, va a decir que estos son unos secos, no tienen ni para empezar. Le dije, nosotros vamos a conseguir 10.000. Y entonces dice, bueno, le hacemos un préstamo por $130.000. Y ahí se fue pagando todo. Y gracias a Dios no es un gran edificio que tiene comodidades para todo,
pero es un inicio. Yo digo siempre, Coto comenzó con una carnicería, entonces no comenzó con un supermercado. Entonces había que poner los pies en Capital. Tenemos muy pocas iglesias en Capital, que son propiedades, la iglesia de Almagro y la iglesia de Caballito. Todas las demás son alquiladas y están sufriendo con el alquiler que le aumentan cada tanto y tiene que hacer grandes sacrificios. Así que la obra del Señor es la unidad de muchos que nos unimos para librar a los que son llevados a la muerte y los que salvar a los que están en peligro de muerte. Ese accidente llevó a mostrarnos que Dios quería abrir una iglesia. Y ahí comenzamos, éramos cuatro gatos locos, éramos un grupito muy pequeño y luego fue sumándose, porque el Señor agrega a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Cuando Dios te pone la convicción de algo, Él lo va a cumplir. A pesar de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, Él lo va a cumplir. Así que, bueno, la historia sería mucho más larga, pero no quiero cansarles y ya por impulso de la hermana Esther, vamos a empezar a escribir un poco más de detalles. El que quiera tener más detalles puede verlo en lo que vamos a escribir. Qué bueno, No sé si, pastor. Sí, no sé si hay preguntas. sí, sí, tenemos preguntas. Eh, la primera es de Matías, que escribió en el chat y pregunta, dice, ¿qué cosas se hacían antes y eran de bendición en los principios de la Iglesia de Dios que hoy sería bueno recuperar? Sí, yo digo, además de la iglesia de Dios, digo en toda iglesia evangélica, estamos reuniéndonos con pastores para que podamos volver a la guía del Espíritu Santo, porque las iglesias están queriendo renovarse sin el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la base fundamental. Entonces lo que debemos es buscar con ahínco un derramamiento. Jesús le dijo a sus discípulos, primero asienten en Jerusalén y luego salgan a predicar. Entonces yo creo que debíamos recuperar ese, no estoy hablando solamente de Iglesia Vida con propósito, también Dios me dio el privilegio de, en el año 90 de presidir Asiera, me tocó ser el primer presidente pentecostal de Asiera y realmente ahí tenía hermanos bautistas, hermanos libres, hermanos de muchas denominaciones, y realmente pudimos trabajar 2 años eh, unidos, y luego me tocó FESEP, y entonces esa experiencia de ver la necesidad de las iglesias, porque los mismos problemas que pasan en una denominación pasan en otra. Es decir, si yo tengo un problema y no me sano de ese problema, voy a llevar ese problema a otro lado. Entonces lo que yo sugeriría es volver a la centralidad de la palabra, a la centralidad de Cristo, al gobierno del Espíritu Santo y estar unidos en amor para poder edificarnos, porque vos tenés muchos talentos que yo no los tengo y yo puedo tener algún talento que te puede servir. No solamente a nosotros sirve a la obra de Dios. Entonces, mi oración a Dios es que podamos producir o formar muchos samaritanos, es decir, que sean movidos a misericordia, ¿no? Así que ahí sí, ahí veo que está la pregunta, la Bueno, primera pregunta, ¿qué cosas se harían? Buscar sí, unidos el derramamiento del Espíritu Santo. qué bueno. Matías, ¿estás conforme con la respuesta del pastor? Mientras tanto, vayan los que otros que tienen preguntas, vayan preparándose. Sí, sí, Y sí, después sí. también es importante la preparación, porque dice que el Señor buscaba hombres de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que no se niegue a estudiar, a prepararse, porque realmente es, si usted tiene algo de Dios, va a querer prepararse. Si usted tiene algo especial, seguro que lo tiene, algo especial que recibió de Dios, el prepararse es una responsabilidad.
Así que por eso yo les aliento a seguir con los cursos y los temas que se tratan en la iglesia. Qué bueno. El hermano Luis pregunta, ¿quiénes fueron las primeras 4 personas que le acompañaban al inicio? Las primeras 4 personas eran mi esposa y mis 2 hijos. Wow. Había gente nueva que iba llegando, sí, lo que pasa que sí, no sabía qué era porque era una oficina y Ajá, yo no sabía que era una iglesia. Una claro. hermana que vivía ahí en la esquina vio el cartel con el logo de la Iglesia de Dios. Dice, esta es la iglesia que yo me convertí, que me bauticé. Ajá, Y realmente eh, después llegó también Aurelia y Juan Carlos, que nos habían ayudado en la iglesia de Avellaneda para poder seguir adelante. Siempre solo no se puede hacer nada. Ah, sí, los sí, estudiantes del seminario también venían. Vino Guerra, vino un montón de estudiantes, tenemos fotos. qué Había bueno. muchos estudiantes que hacían las prácticas en la iglesia. Ajá. Creo que tendríamos que ver algunas de esas fotos y publicarlas, ¿no? En la página de Facebook o en el grupo de WhatsApp para poder ir recordando un poco de lo que sucedió en tiempos anteriores. ¿Qué le parece? Yo Elba, le agradezco, pastora, que usted me anima a poder compartir eso que es historia y las generaciones que vienen tienen que saber que tenemos una raíz, que el exacto. fruto no sale de un árbol sin raíces. Y esto Y la es raíz dejar es, legado, justamente, perdón, ¿no? Esto es dejar legado, digo, dejar para las generaciones futuras la base de cómo se construyó, de cómo se fue avanzando. sí, es una oportunidad buena poder en este curso compartir esto, porque las generaciones van pasando y las nuevas generaciones tienen que tomar la posta. Exacto. Yo tengo una pregunta mientras los hermanos van preparando que pueden, de dos maneras, pueden escribirlo en el chat o pueden también abrir el micrófono o levantar la mano y entonces yo les doy para que ustedes se pregunten. No los veo a todos, así que en ese caso, pero yo le voy a hacer una pregunta ahora y después vamos a dar lugar a quien tenga. La casa que se incendió allá por el año 1927, ¿estaba ya en Isla Maciel? Sí, ya estaba en Isla Maciel. Ah, en Isla Después Maciel. compraron, el primer templo fue enfrente de la casa que se incendió, en un templo de ya de material, y había también, estaba lleno. Y Ajá, luego el Señor hacía tantos milagros, paralíticos caminando, ciegos viendo. Es decir, cosas que realmente, como hoy hablaba con la pastora Esther, no siempre el Señor nos sana. A veces ajá. el Señor nos deja con algún dolorcito para que no saben ustedes saben más que yo, cómo uno depende del Señor cuando le pica la cabeza, ¿no es cierto? Cuando uno depende del Señor cuando ora y dice, pero Señor, si hemos orado por personas que tú has sanado. Y bueno, ahora yo me doy cuenta que no estoy preponderando, pero es una bendición estar en pruebas, porque uno busca al Señor como nunca. Es muy Busca al cierto. Señor como siempre. Y lo lindo que la fe se va creciendo. Sí, Uno, el Señor está a las 24 horas del día, yo lo molesto a las 3 de la mañana, a las 8 a las 6 a las 5 y siempre Él está atento ahí. amén. Y, y Qué una bueno. experiencia de salud o alguna experiencia crítica es una bendición. Amén. Pablo y Matías tienen una pregunta. Sí, por ahí que el pastor nos comente cómo fue la obra misionera en lo que es la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos fruto de hermanos que han asistido a la Iglesia de Dios, en la Iglesia de Dios de Temperley, luego de esa Iglesia de Dios de Temperley, en la Iglesia de Dios de Guernica y San Vicente. Por ahí que el pastor comente que muchos somos fruto de esa obra misionera aún dentro de la provincia de Buenos Aires. Ah, qué bueno. Sí, eran personas que te sorprendía.
el pastor Piris estaba por la zona, estaba César López. Eh, es impresionante esa gente, si ustedes lo hubieran conocido. Yo le llamaba a la gente de la bota de goma y la Biblia, porque se metían en los barrales de las ciudades, se metían en cualquier lado, como unos pastores del Chaco también, Iquita Dudi y otros, se metían en medio de donde había aborígenes, iban a llevar. Una vez un misionero vino de los Estados Unidos que tenía un grupo de aborígenes que los estaba atendiendo, y el Espíritu Santo lo guía a encontrar al hermano Marcos Mazuco. Y el misionero este dice, yo ya voy a Estados Unidos y el Señor me dijo que voy a morir en Estados Unidos. Así que yo le dejo esta tribu de aborígenes que realmente recibieron a Cristo. Y entonces esos misioneros pegaban para adelante. ¿De qué? Ajá. Ah, espera que me corro. Y entonces esos misioneros, y así pasó acá, acá era gente de bota de goma y Biblia. Entonces, y no estoy hablando solo de la iglesia de Dios, en todas las iglesias había hombres y mujeres realmente esforzados. Ahora tal vez si vos pedís una ayuda a las 4 de la mañana, te dicen, no, pastor, no, no me moleste a las 4 de la mañana, yo estoy durmiendo. Pero esa gente daba su vida, es decir, y una vida entregada totalmente. Y así fue como empezó a ir por Temperley y por todos lados. Y era un ejército, no era solamente Marcos Mazuco, era un ejército de hombres y mujeres que andaban siempre, nunca yo lo vi con otra cosa que no sea aceite, vino, la cabalgadura y 2 denarios. Hermano Marcos Mazuco no podía ir con plata en el bolsillo, la familia no le daba plata porque cuando volvía, volvía a 0 kilómetros. Es decir, pobrecito, este hermanito tenía esta necesidad, aquel hermanito tenía otra necesidad. Es decir, los hermanos estaban primero que ellos. Por eso cuando Dios dice ama a tu prójimo como a ti mismo, no está diciendo una cosa muy sencilla, es muy complicada, ¿no? Por eso el samaritano Jesús le dice, ¿quién es mi prójimo? Y aquel que tuvo compasión. Así que no importa cuánto sepamos de historia, de teología, de cuántos años tengamos de experiencia, cuando nos olvidamos el aceite y nos olvidamos el vino, no va a poder ser nadie sano. Así que me impactó el lema de la iglesia, un ministerio de sanidad para un mundo herido. Y el Señor quiere cicatrizar las heridas. El Señor cicatriza las heridas y nos da una nueva vida. Así que Bien. gracias, Paula, por preguntar, y Matías y Luis. Ellos tienen otra pregunta. Sí, ¿quién Bien, tiene? el pastor Matías, Matías acá. Matías, Así sí. que sí, volvemos, si bien la primera pregunta, la segunda la hizo Pau, y ahora vuelvo ahí con la primera. Había preguntado la hermana Esther si se respondió la primera pregunta. Sí, en parte sí, pero puntualmente aquí iba sobre lo que comentó recién, pastor, sobre que en aquellos tiempos eran hombres y mujeres de valor, con decisión y de acción. ¿Sí? Porque si creció tanto la iglesia de Dios es porque había gente, hombres y mujeres decididas que trabajaban, ¿sí? Y yo creo que hoy se tendría que recuperar eso, como bien dijo usted, que lo respondió recién, de poner todo, ¿no? Es decir, daban su vida, ¿sí? Por el Señor y a través de ese trabajo, ese arduo trabajo, fue que la iglesia de Dios también creció, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de por ahí, de chiquitito, de estar también en la iglesia del pastor Piris, que usted lo recordó recién. Pedro Qué- Piris. sí, qué pastor alegre, ¿sí? Era un pastor que se reía siempre, muy buena onda, el amor se reflejaba por todos lados, y a los nenes, en este caso yo, que era un pibito, que hacía caramelos. Nos daba caramelos, ¿sí? Nos daba caramelos y todos sentaditos así en las primeras bancas y demás. Y qué lindos recuerdos, ¿sí?
el amor de los pastores y la acción sobre todas las cosas, ¿sí? Se visitaba mucho, ¿sí? Ovejita que se pinchaba, ovejita que se la iba a ver, ¿sí? Y así los levantaban a todos, ¿sí? Así que bueno, nada, a traer a recuerdo eso y decir, bueno, ¿qué se puede recuperar? Sí, la acción nuevamente y remangarnos y ponernos esas botas de goma. Y Bueno, después el hermano Marco hacía un rabanito, te hacía la cabeza así, tic, tic. Y cuando le, hermano Marcos, hagan un rabanito. sigue, sí, ahora la pastora Elba va a decir algo, pero yo quiero acotar algo. Ahora el martes, a ver, Mónica, ¿martes cuánto? ¿Martes 26? ¿A qué hora? Ah, sí, Sí, Mónica, ¿dónde está a las Mónica? 4 de la tarde, el martes 26 de mayo, voy a estar con la hermana Lilibet, porque los chicos salen en el colegio, sus hijos a las 4:20, así que a las 4 vamos a estar repartiendo folletos y convocando a alguien más que quiera sumarse, porque cuantos manos más seamos, mejor. ¿Dónde? La idea es darle la palabra a la familia de los chicos y después a los adolescentes, a los de séptimo, entregarle algún tratadito, porque ya están en edad de, ¿no es cierto?, de conocer quién es Dios, sobre Jesús. Y bueno, eh, tratando de sembrar un poquito de la semilla en el barrio. Así que bueno, arriba a todos esos hermanos que están ahí, los animos. Vamos a hacer un ayuno, el que pueda al día entero, mediodía, eso cada uno lo ve, pero por amor a las almas, a las vidas, a las personas, al barrio, como cuenta nuestro pastor, contó la historia, cómo comenzó la iglesia. Y yo siempre me acuerdo eso, que cuenta el pastor, que murió una señora enfrente, ahí en la cuadra de la iglesia, y que el Señor le La puso en el vereda de la corazón, iglesia. En, f- ahí en la enfrente, entrada. No, en la la entrada. entrada de la iglesia. Sí. Y bueno, yo pienso que eso Dios permitió para que usted abra los ojos, y fue un sacudimiento para que realmente la iglesia pueda ver la necesidad de no solo para que la gente tenga una identidad, sino una salvación, que lo más importante es cuando nos partamos de esta tierra, que las personas puedan ser salvos, más allá de ser como el samaritano, ¿no es cierto? Así que bueno, eso, no me quiero extender En qué mucho, escuela, pero Mónica? en la escuela número 8, OEA, creo que es el nombre que me dio la hermana. Ajá. Ese que está antes de llegar en directorio, cerquita de la iglesia. Y ya tenemos los Está flyers sobre preparados, Centenera. ¿eh? Así que los flyers, Ah, bueno. Zoe preparó los flyers, así que ya los vamos a estar compartiendo en los grupos. Y qué buena oportunidad para que haya representantes de cada red que ya está funcionando, red de adolescentes, red de jóvenes, red de adoración, de mujeres, de hombres, ¿qué más? Bueno, Bueno, evangelismo. pastora, eso estaba pensando, bueno, ya lo convoqué a Joel y está ahí. Ajá, Estoy orando para que pueda, porque es un lindo instrumento. Pero eso estaría bueno, que vayan algún adolescente o joven, sí, para que vean los chicos del colegio, que no solamente gente grande hace este trabajo, para que para ellos va a ser un llamado de atención, viendo chicos de exacto. su edad repartiendo palabra de Dios, folletos, estaría buenísimo. Así que eso, Sí, atención ahí, Silvana, con hermano Esteban, que son líderes, y bueno, Viviana, ajá, mucho no la puedo molestar a la pastora, pero que se puedan integrar algunos de los claro. chicos. Yo sé que es un horario pésimo porque todo el mundo trabaja, Sí, por eso yo pero decía, por lo menos algún representante de cada red, ¿no es cierto? Que esté claro, disponible estaría para... buenísimo. Sí, sí, Sí. sí.
Pastora Bueno, el Elba, domingo, pastora, sí, ya el domingo, para mañana se puede poner el flyer, ya sí, sí, ya, sábado. sí, Zoe ya Y lo que el tiene pastor listo. vuelva a hacer la propaganda que los anuncio el domingo, pastor, Sí, no Ajá. hay problema. Y domingo. gracias, Zoe, por hacer el flyer. Eso. Bueno, Eh, gracias. Pastora Elba, Hermana Esther, sí, yo conozco sí, una persona que también era devota de goma y Biblia, sí. ¿Qué? su padre, Oh, sí, ¿Devota? devota de goma, Devota y Biblia, sí, sí. devota de Ah, goma Hay, que andaba el por el padre, barrio, por... hay tu mucha padre. historia ahí, sí, sí. Por eso, por eso, si ustedes no me conocen a mí, pero tengo historia también, así como el pastor tiene historia atrás, yo también tengo mucha historia atrás de ser hija del pastor, de trabajar en la iglesia desde muy jovencita. Estuve por todas las redes, por todas, ¿eh? Creo que en la que no estuve fue en la de hombres, porque no me correspondía, pero tengo experiencia de haber trabajado en todas las áreas, por eso quizá ustedes no me conocen, pero digamos, tengo la base como para poder transmitirles esto con la autorización de los pastores y de parte de Dios también, ¿no es cierto? Así que bueno, Pastora Elba, No, simplemente quería agregar que, qué era lo que se distinguía en la gente que empezó la obra, empezó en la isla Maciel. Ahora ese templo está todavía, tiene capacidad para 1.500 personas. wow, Lindo, está bien mantenido el templo. Ahora está pastoreando el pastor Maldonado con su esposa ahí. La lleva bien. Hay que estar en ese lugar, ¿eh? Realmente nos damos cuenta que Dios lo puso ahí porque es un ambiente muy caldeado. Y sin embargo, él la lleva muy bien a la iglesia. Bueno, eso entre paréntesis, pero quiero decir que lo que se destacaba, yo lo digo también por mi padre, que él fue pastor en su juventud, parte ya también de grande. Eh, Cuando terminó de estudiar aquí en el Río de la Plata, en el seminario, lo mandaron de misionero a Paraguay y estuvo preso por predicar el Evangelio. Yo no lo vi eso, pero me contaron, yo era muy chiquita. Pero quiero decir la pasión por Cristo, la pasión por evangelizar. Algunos querían evangelizar hasta los animales, a todo el mundo les predicaba, porque había un fuego, un fervor, una pasión por sembrar y hablar de Cristo. Y eso es lo que se puede recuperar gracias a una herramienta poderosa que Dios nos dejó, que es la oración el compromiso, porque nosotros somos deudores de Cristo y lo menos que podemos hacer es evangelizar, hablar del Señor a todo el mundo, y donde el Espíritu Santo te dirige a hacer la tarea de evangelizar. Así que ah, eso, ¿no? Esa palabra, pasión por Cristo. amén. Quiero mencionar lo que escriben, no sé si escribió Maxi o Alejandra, en el chat. Dice, fue un gran gusto y bendición poder escuchar sobre su trayectoria, pastor, y la historia de la congregación. Y quiero destacar el trabajo excelente que hizo Alejandra, ¿no, Pastora Elba? Cuando Oh, compartió con nosotros, con las mujeres, sí, en la última reunión que tuvimos, todo un sí, desarrollo, pero hermoso. fantástico estuvo eso. Así Sí, muy que, bien. Vinieron sorprendidas las mujeres. ajá. Así que tenemos Eh, ahí mucho Quiero decir una material, cosa, sí, sí, que yo le di un trabajo muy a Alejandra, ¿no? Para que haga una síntesis de la historia, pero lo hizo de tal manera, que no era nada sí, fácil lo que le tocaba, y lo hizo ajá, tan bien y tan entendible, que realmente Dios también, aquí vemos un talento revelado, sí, sí. descubierto. Así que, Pastora Viviana, ahí le puedes transmitir a tu esposo que ya tenemos mucho material para ese libro de historia de la Iglesia de Dios.
porque realmente hace falta asentar y dejar en libros. O sea, yo no les hablo porque, pero es lo mío. Y yo sé que uno deja legado cuando escribe, porque las personas que no nacieron todavía van a escuchar, van a leer de nosotros, de lo que se hizo, del año 19 ¿cuánto? 1927, wow. Así que imagínense ustedes qué importante que es que registremos estas cosas. Antes ni siquiera se podían tomar fotografías, ahora gracias a Dios hay fotos, hay mucho más material disponible por internet. Ahora hay que ir buscando entre las cosas que uno tiene por ahí guardadas en casa, ¿no? Pero qué maravilloso que es que podamos poder asentar esta base. Ahora lo que le falta al pastor también es que nos comunique, eso ya él lo está preparando, la misión y la visión de la iglesia así escrita en, wow, ¿qué me llama justo hasta ahora? Eh, bueno, la misión y la visión de la iglesia para que en el documento con la historia de nuestra iglesia podamos, podamos eh, tener eso como Sí, un documento. la misión es predicar las buenas nuevas con la centralidad de Cristo, la centralidad de la palabra y el gobierno del Espíritu Santo. Y la misión es preparar a las redes para ser sanadores de heridos, porque no hay nada más dichoso que ver un herido cicatrizado, que ver un herido que el Señor hace una obra milagrosa y cicatriza. Ahora, como dijo ahí Matías, Pedro Piri dice que sonreía. Yo voy a hacer un esfuerzo por sonreír. Tengo que hacer todo un movimiento de músculo. Y también agradezco al pastor Remote y a su familia que están haciendo una buena tarea nacional, así también los supervisores regionales de distrito, porque además de las necesidades que tenemos como familia, como personas, tenemos que junto con el equipo de la iglesia poder llevar adelante la obra del Señor. Así que hay una misión, hay una visión. Así que usted sígame empujando, hermana Ah, Pastor Esther. ok. Ahí está en el chat. Bueno, Maxi y Ale escriben muchas gracias. Y Matías dice que el martes 26, el día del evangelismo, es el cumpleaños de Paula. Tienen excusa para no estar ellos, pero tienen que mandar algún representante a evangelizar también. Bien, bien. Vamos a celebrar. Sí, hermana Esther, el hermano Joel es parte de la red, así que Qué ya bueno. estaríamos ahí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. La hemos saludado con anticipación a Paula, así que ya empezó a festejar cumpleaños hace rato. Bueno, mis amados, ¿alguien que quiera preguntar algo más, que quiera compartir algo más? Yo sé que cada uno de nosotros tiene mucha historia afuera de lo que es la Iglesia de Dios, y si hemos sido cristianos en otros países, como tenemos gente de otras naciones también aquí, pero estamos enfocados ahora en lo que es realmente la Iglesia de Dios y más que nada también esta iglesia, nuestra iglesia, vida con propósito, porque es donde estamos, donde el Señor nos ha puesto y donde tenemos que adquirir esa identidad para poder servir al Señor en este lugar donde nos puso. Paula o Matías, ¿sí? Sí, pastor, ¿puede reconocer ahí qué ministerio se mueve predominantemente en nuestra iglesia? Por ejemplo, ¿no? Algunos pastores tienen el don de sanidad y, digamos, fluye. Yo sé que el suyo es la enseñanza, bueno, pero a lo mejor ha visto durante todos estos años, junto con la pastora Elba, que predominantemente Dios obra en tal área en nuestra iglesia. Dios obra mucho en educación. Pastora Susana está ayudándonos en educación. También el distrito tiene educación y a mí me entusiasma mucho el empuje que Mónica da al evangelismo, porque cuando nosotros comenzamos a pastorear, hacíamos campañas, se usaba en ese tiempo,
Y yo creo que en el pentecostalismo la evangelización es algo muy importante. Además, cuando Dios nos dijo, salva a los que van peligro de muerte, también dijo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y entonces yo veo los dramas que tienen las personas y con algunos años de ministerio nos damos cuenta de que fue el Espíritu Santo que hizo, no fue nuestra capacidad ni nuestra sabiduría ni nuestra grandiosidad, sino fue el Espíritu Santo que ha hecho la obra. Así que creo que la educación, la música, eh, ojalá que el Señor levante, porque Capital es grande, hay muchos barrios y no hay muchos testimonios. Nuestra iglesia es más bien urbana, suburbana, y no tiene mucho desarrollo en Capital. Ha tenido muchos lugares de predicación, pero a veces el enemigo pone la cola y en el año 52 hubo una división grande en la iglesia. El hermano Marcos le arrebataron llaves de varios templos, entre ellos algunos que estaban en Capital. Después ese grupo se exterminó, desapareció, pero hizo el daño. Y por eso que mantener una iglesia, las generaciones que vienen tienen que estar con el mismo sentir. La centralidad de Cristo, la centralidad de la palabra, el ministerio del Espíritu Santo, porque todos podemos cantar grandiosidades. A mí me tocó orar en una convención mundial y fue una emoción tremenda, pero fue por la misericordia de Dios. En todo lugar donde estuve, me di cuenta que no era mi capacidad ni mi brillo, sino que era dejar actuar al Señor. Ahí está el secreto. Las heridas son sanadas, se cicatrizan y podemos mostrar la cicatriz. Acá yo en este lugar de mi corazón tenía una herida, pero el Señor la cicatrizó. Así que Dios nos ayude, porque también en el grupo de varones el otro día en la oración decíamos que necesitamos muchos médicos y enfermeras que sanen las cicatrices. Pero Fabián me dijo también necesitamos soldados, porque el enemigo muchas veces anda tratando de dividir, de quebrar, y entonces hace falta soldados también con la espada que realmente estén cuidando la salud espiritual de la iglesia. Porque la tarea ministerial entusiasma mucho, pero hace falta ser lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Y cuando cometemos errores, saber perdonar, saber pedir perdón, eso es parte de la sanidad de las heridas. Y yo Amén. soy feliz al ver que en la iglesia la gente que llega con heridas son sanadas, porque no son rebeldes, son obedientes a la palabra. O un tratamiento es al rebelde y otro tratamiento es al que se equivocó y quiere volver, ¿no es cierto? Así que Dios le bendiga y me alegra mucho poder compartir muy poquito de una vida y ustedes deben tener un vagón de cosas también que el Señor les ha compartido experiencia. Y esa experiencia que tuviste, puedes ayudar a otros. Amén. Hacelo nomás. Dios te bendiga. Bueno, Hay una sonrisa como Pedro Piri. bueno, ¿qué tal si sacamos una foto entonces ahora antes de orar? Que todos ahí con cámara prendida, sonrisa, ¿eh? La foto para el recuerdo. A ver, esperen que no salió esta vez. A ver, una más. Saludando. A ver. Bien, ahí estamos. Bueno, antes de dejar de grabar, vamos a hacer una oración y yo le voy a pedir a Maxi que nos dirija en oración porque él hace poco que está con nosotros, viene de otra iglesia de Dios también, pero quiero que nos bendigas y nos despidas, Maxi, con una oración. Amén. Oramos. Señor y Salvador, Dios Todopoderoso, en esta noche, Padre, nos acercamos a tu presencia, Señor, para darte gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias por este tiempo que nos has regalado de poder compartir, Padre. Gracias por la vida de la hermana Esther, Señor, la sabiduría, el ministerio que le has dado, Señor, y que es de bendición para nosotros y la usas para poder aprender, Señor, por lo que es el servicio
para poder servirte con excelencia, con un corazón que te agrade, Señor, y que todo sea para edificación de la iglesia, de la congregación. Señor, gracias también por todos los hermanos que tienen este interés de poder participar, todos los que se han conectado, Señor, y que en un tiempo, Señor, muchos son de bendición para nuestras vidas, porque los usas cada domingo, lo usas a cada uno en sus redes, en sus ministerios. Gracias por los pastores, Señor. Gracias por la vida de ellos, Señor. Y gracias también por esto que tu siervo el pastor ha contado, Señor, de la trayectoria, el ministerio que él tiene, de todo lo que ha vivido, todos los años, Señor, todo lo que han pasado. Señor, gracias, gracias porque, Señor, como decía también el pastor, es para la generación que viene. Señor, y es de gran bendición poder escuchar, poder aprender, Señor, por sobre todas las cosas, y saber, Padre, de que estamos en una congregación donde tú la has sostenido durante muchos años y la seguirás sosteniendo, Señor, porque estamos fundados en la promesa que tú has dado, Señor, de que ni las puertas del Hades del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Por más ataques que haya, por más intentos de división, Señor, que haya, Padre, tú sostienes la congregación, tú nos sostienes, nos guardas, Señor, porque como también has prometido de que somos ovejas tuyas y estamos en la palma de tus manos y nada nos podrá arrebatar de la palma de tus manos, Señor. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones, Señor. Ayúdanos a seguir siéndote fiel, ayúdanos, Señor, a poder aprender a servirte con excelencia, porque tú te mereces, Señor, lo mejor. Te mereces todo, Señor, porque nos has perdonado los pecados, Señor. Porque antes de conocerte mucho estábamos en pecados, en vidas totalmente lejos, apartados, pero has tenido misericordia de nosotros, nuestras almas, nos has perdonado y nos has hecho nacer de nuevo y nos has puesto, Señor, en la iglesia y nos has bendecido con toda bendición espiritual. Gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, el viernes próximo tenemos una lección muy especial porque si bien no todos vamos a estar en la puerta recibiendo a la gente, pero es ese ministerio el que va a hacer que todo ese pueblo que está allí afuera venga y se quede con nosotros. Y es el ministerio de la primera impresión. Es la primera impresión que recibe la persona que llega, que entra. Y usted va a decir, bueno, si yo no voy a estar en la puerta, ¿por qué tengo que ver la lección? Porque cada red eso lo puede replicar en sus propias reuniones, cuando se juntan, cuando están los adolescentes, los jóvenes, las diferentes redes. Necesitamos tener ese abrazo que sientan las personas de sentirse bienvenidas, bien recibidas y con ganas de quedarse. Así que el viernes que viene el ministerio de la primera impresión. Que el Señor me los bendiga.